Alejandro jamais imaginou que unha tempestade mudaría completamente o rumo de súa vida. En unha noite sombría, ou retornar para súa mansao isolada, súa compaixao o levou a resgatar Clara, unha joven encharcada de chuva, como pesado misterioso e olar que clamaba por ajuda. O que ele non sabía era que aquele gesto, aparentemente simples, desencadearía segredos, tenso e se transformaco es que tocarían todos ao seu redor. Como Clara, menino solitario e pai marcado pela dors entre la cama en unha trama de superacao e segundas chances? Que sacrificios será o necesarios para encontrar a verdadeira redencao? Priperse para unha historia envolvente, cheia de reviravoltas, e mocao elico es que ficarao con voce por moito tempo. Contenos de onde voce estános asistindo e inscrévase no canal para máis historias que vao te sorprender. Estamos ansiosos para ler seus comentarios. Era una noche oscura y tormentosa. Alejandro conducía su coche por una carretera desierta, con la mente cargada de preocupaciones. El sonido de la lluvia golpeando los cristales se mezclaba con sus pensamientos, creando una melodía inquietante. De repente, un destello iluminó la carretera, revelando dos figuras empapadas al borde del camino. Frenó en seco, con el corazón acelerado, preguntándose quiénes eran y por qué estaban ahí, tan vulnerables. Bajó del coche, sin importarle la lluvia que empapaba su costoso traje. Allí estaban Clara, una joven de rostro pálido y ojos llenos de miedo, y un niño pequeño que temblaba de frío. Su ropa desgastada y los pies descalzos contaban una historia de abandono y sufrimiento. Alejandro sintió una punzada en el pecho, algo en su mirada lo conmovió profundamente, como si estuviera destinado a encontrarlos esa noche. Clara, con una voz apenas audible, le explicó que habían perdido todo y no tenían a dónde ir. Alejandro, que siempre había sido reservado y poco dado a involucrarse en los problemas de los demás, sintió un impulso extraño. A pesar de las dudas que lo asaltaban, les ofreció refugio en su coche. Mientras conducía de vuelta a su mansión, no podía dejar de mirar a través del retrovisor el rostro del niño, que se aferraba al brazo de Clara como si su vida dependiera de ello. Al llegar a la majestuosa casa, los empleados de Alejandro miraron con desconcierto a los recién llegados. Las miradas de juicio fueron inevitables, pero Alejandro ignoró las murmuraciones. Les dio ropa seca, comida caliente y un lugar donde pasar la noche. Clara no dejaba de agradecer entre lágrimas, pero Alejandro, incómodo con el agradecimiento, solo asintió en silencio. Algo dentro de él empezaba a cambiar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Alejandro no podía dejar de pensar en lo sucedido. Por primera vez en años, sentía una mezcla de emociones que lo desconcertaban, compasión, responsabilidad y una extraña esperanza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué se sentía tan obligado a protegerlos? Las preguntas lo mantuvieron despierto mientras escuchaba el eco de la lluvia en el tejado. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el amplio comedor, Alejandro notó cómo Emilio, su hijo, observaba a Clara con curiosidad. A pesar de su timidez, el niño no tardó en acercarse a ella. Clara, con una dulzura natural, le ofreció una sonrisa que iluminó el rostro del pequeño. Fue la primera vez en meses que Alejandro vio a su hijo sonreír. Algo especial estaba ocurriendo, y él lo sabía. Sin embargo, no todo era calma. Algunos empleados, especialmente Marina, la supervisora de la casa, no estaban contentos con la presencia de Clara y el niño. Sus comentarios sarcásticos y su actitud hostil no pasaron desapercibidos. Alejandro decidió ignorarlos por el momento, pero una sensación de tensión comenzaba a crecer en el aire. ¿Había cometido un error al traerlos a su hogar? El destino había unido a tres almas bajo la lluvia, y aunque las tormentas del pasado aún amenazaban con regresar, un hilo invisible empezaba a tejerse entre ellos. Pero este encuentro, que parecía ser el principio de algo nuevo, pronto desencadenaría conflictos, revelaciones y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La mansión, aunque lujosa, estaba llena de sombras emocionales que ni la riqueza de Alejandro podía disipar. Desde la muerte de su esposa, Emilio, su único hijo, se había encerrado en un mundo de tristeza y silencio. Alejandro, a pesar de sus esfuerzos, no encontraba la forma de conectar con el niño. Cada día que pasaba sentía que lo perdía más, y esa impotencia lo consumía en silencio. La llegada de Clara y el niño despertaba en él una chispa de esperanza, pero también miedo. ¿Sería suficiente para sanar las heridas de su hijo? Emilio pasaba horas mirando una foto desgastada de su madre,
sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. Alejandro lo observaba desde lejos, incapaz de consolarlo, pues su propia culpa lo paralizaba. Se reprochaba no haber estado más presente durante los últimos días de su esposa, atrapado en reuniones y decisiones empresariales que ahora le parecían absurdas. Clara, al ver este cuadro de dolor, sintió un deseo genuino de ayudar, pero dudaba si sería bienvenida en ese espacio tan frágil. Una tarde, mientras Emilio estaba sentado en el jardín, Clara se acercó con cuidado. Llevaba en sus manos un pequeño cuaderno y unos lápices de colores, algo que había encontrado en un rincón olvidado de la casa. «Quizá quieras dibujar algo bonito para tu mamá», le dijo con una voz suave pero firme. Al principio, Emilio no respondió, pero el gesto sencillo de Clara logró romper, aunque sea un poco, el muro que lo aislaba. Alejandro observó desde una ventana, con el corazón dividido entre gratitud y recelo. El tiempo parecía detenerse mientras Clara continuaba acercándose a Emilio. Sus palabras no eran mágicas, pero su presencia era constante, algo que el niño había perdido desde la muerte de su madre. Poco a poco, Emilio empezó a confiar en ella, compartiendo recuerdos y dibujos que representaban su mundo interior. Alejandro veía cómo su hijo comenzaba a abrirse, pero no podía evitar sentirse desplazado, como si el vínculo con su hijo se estuviera construyendo a través de alguien más. Mientras tanto, Alejandro lidiaba con su propio duelo en secreto. No hablaba del vacío que sentía desde la pérdida de su esposa, ni de los recuerdos que lo atormentaban por las noches. Una noche, Clara lo encontró en la sala, sosteniendo una copa de vino y mirando un retrato familiar. «No sé cómo seguir adelante», confesó él, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Clara, sin juzgar, simplemente se sentó a su lado, creando un espacio donde Alejandro pudo, por fin, expresar su dolor. Sin embargo, no todos en la casa veían con buenos ojos esta conexión. Marina, cada vez más resentida, comenzó a hacer comentarios maliciosos sobre Clara, insinuando que sus intenciones no eran tan puras como parecían. Alejandro, atrapado entre sus propios sentimientos y las tensiones internas de la casa, empezaba a cuestionar si estaba tomando las decisiones correctas. Pero una parte de él sabía que Clara era diferente, alguien capaz de cambiar la dinámica de su hogar. La relación entre Clara y Emilio crecía con cada día que pasaba, pero no sin desafíos. Las heridas de Emilio eran profundas, y su proceso de sanación no sería sencillo ni lineal. Clara lo sabía, y aunque a veces dudaba de su capacidad para ayudar, su determinación la impulsaba a seguir adelante. Alejandro, por otro lado, empezaba a darse cuenta de que confiar en Clara podía ser una forma de redimir sus propios errores del pasado. El dolor y la culpa parecían ser el lenguaje común de Alejandro y Emilio, pero Clara había traído consigo algo más, una posibilidad de esperanza. Aunque las tensiones en la casa seguían creciendo, y los conflictos estaban lejos de resolverse, este nuevo capítulo comenzaba a dar forma a una historia de superación, sacrificio y la búsqueda de justicia emocional que apenas estaba empezando. La llegada de Clara a la mansión no pasó desapercibida. Los empleados, acostumbrados a un ritmo estricto y jerárquico, miraban con curiosidad cómo esta joven, con su aire humilde pero decidido, comenzaba a influir en la rutina de la casa. Aunque al principio evitaban interactuar demasiado, su amabilidad y disposición desarmaron poco a poco las barreras. Sin embargo, para Marina, la supervisora de la casa, Clara representaba una amenaza, un cambio indeseado que perturbaba el orden que ella controlaba con mano firme. Clara, ajena a las tensiones iniciales, se concentró en adaptarse y cumplir con sus responsabilidades. Pasaba las mañanas cuidando de Emilio, quien había comenzado a verla como una figura de confianza. Alejandro notaba cómo su hijo se reía más, incluso en los momentos más simples, como las comidas o las tardes en el jardín. A pesar de esto, no podía ignorar las miradas suspicaces de algunos empleados, especialmente de Marina, cuyas palabras ácidas comenzaban a sembrar discordia. Un día, mientras Clara organizaba los libros del estudio, Marina se acercó con un tono cortante. «¿Crees que puedes venir aquí y actuar como si fueras una más?» Clara, sorprendida pero firme, respondió con calma: «Solo estoy aquí para ayudar a Emilio y hacer mi trabajo». Esta interacción dejó en claro que Marina no estaba dispuesta a aceptar su presencia fácilmente. Alejandro, al escuchar esto desde la puerta, decidió no intervenir por el momento, aunque sus propios sentimientos de protección hacia Clara crecían cada día. A pesar de las tensiones, Clara comenzó a transformar el ambiente de la casa de formas inesperadas. Preparaba pequeños detalles, como arreglos florales o meriendas caseras,
que alegraban los espacios comunes. Los empleados, aunque algunos seguían desconfiados, empezaron a apreciar su esfuerzo genuino por traer calidez a la mansión. Alejandro, observando desde las sombras, se preguntaba cómo una persona tan sencilla podía tener un impacto tan profundo en un lugar que había estado lleno de sombras durante tanto tiempo. Las noches, que antes eran silenciosas y llenas de soledad, ahora resonaban con las risas suaves de Emilio. Clara había instaurado una rutina de cuentos antes de dormir, en la que usaba su voz para crear mundos mágicos que ayudaban al niño a enfrentar sus miedos. Alejandro, aunque no se unía, solía quedarse en el pasillo escuchando en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y una emoción que no quería nombrar. El hogar que una vez fue frío y distante comenzaba a recuperar algo de vida. Sin embargo, Marina no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. En reuniones privadas con otros empleados, empezaba a murmurar sobre Clara, sugiriendo que tenía motivos ocultos para estar allí. Estas insinuaciones llegaron a oídos de Alejandro, quien, aunque las desestimó inicialmente, no podía evitar que una pequeña duda se instalara en su mente. ¿Era Clara tan perfecta como parecía, o había algo más que él no veía? A medida que Clara y Emilio fortalecían su vínculo, Alejandro se encontraba cada vez más dividido. Admiraba la capacidad de Clara para devolverle la alegría a su hijo, pero las dudas que otros plantaban lo hacían cuestionar si estaba confiando demasiado rápido. Una noche, mientras observaba a Clara y Emilio desde lejos, Alejandro sintió que estaba en una encrucijada: proteger su hogar de posibles intrusos o abrirse a la posibilidad de una nueva dinámica que prometía sanación y esperanza. El cambio que Clara había traído era innegable, pero con él también llegaban nuevos retos y tensiones. La mansión ya no era un lugar de rigidez y silencio, se había convertido en un escenario de emociones intensas, conflictos internos y pequeñas victorias. Sin saberlo, todos los que vivían allí estaban siendo transformados, preparándose para las revelaciones y decisiones que estaban por venir. El impacto de Clara en la vida de Emilio era evidente. Sus días, antes marcados por la tristeza y el aislamiento, comenzaron a llenarse de pequeños momentos de alegría. Clara, con su paciencia infinita, sabía cómo conectar con él sin presionarlo. Se sentaban juntos en el jardín, donde ella lo alentaba a hablar de su madre, recordándole que la tristeza no era un enemigo, sino parte del amor que aún sentía por ella. Cada conversación era un paso hacia la sanación. Alejandro observaba estos cambios con una mezcla de alivio y desconcierto. Su hijo, que apenas le dirigía la palabra, ahora confiaba en Clara de una forma que él nunca había logrado. Por las noches, cuando escuchaba a Emilio reírse por algo que Clara decía, Alejandro se sentía dividido. Por un lado, agradecía el efecto positivo que ella tenía en su hijo, pero por otro, una sensación de celos lo carcomía. ¿Cómo era posible que alguien que acababa de llegar entendiera mejor a su hijo que él? Clara también comenzó a notar que Alejandro estaba cada vez más distante con Emilio. Aunque quería respetar los límites de su posición, decidió hablar con él. Una noche, en el salón principal, le dijo con franqueza: Emilio te necesita. No puedes esperar que yo ocupe un lugar que solo tú puedes llenar. Alejandro, sorprendido por su valentía, no respondió de inmediato. Pero esas palabras resonaron en él, despertando algo que había enterrado bajo capas de culpa y autocompasión. Mientras tanto, Emilio continuaba abriéndose a Clara. Una tarde, mientras dibujaban juntos, le confesó su mayor miedo: olvidar a su madre. Clara, con una sonrisa llena de ternura, le aseguró que los recuerdos nunca desaparecen si los guardamos en el corazón. Cada dibujo que haces, cada historia que compartes, es una forma de mantenerla viva, le dijo. Estas palabras calaron hondo en el niño, dándole una nueva perspectiva sobre cómo honrar su pérdida sin quedar atrapado en el dolor. El cambio en Emilio no pasó desapercibido para el resto de la casa. Incluso los empleados más escépticos empezaron a ver a Clara con otros ojos. Su influencia no se limitaba al niño, su presencia parecía traer un aire fresco a todos los rincones de la mansión. Marina, sin embargo, seguía resistiéndose. Observaba a Clara con ojos críticos, buscando cualquier falla que pudiera usar en su contra. Para ella, el protagonismo de Clara era una amenaza directa a su autoridad. Alejandro, por su parte, empezaba a entender que Clara no era solo una ayuda para Emilio, también era un reflejo de las cosas que él mismo necesitaba confrontar. Su forma de enfrentar el dolor y su capacidad de traer luz a los demás le recordaban lo que él había perdido en su propio duelo. Aunque aún no sabía cómo expresarlo,
Alejandro sentía que Clara estaba jugando un papel crucial en la reconstrucción de su familia, algo que lo llenaba de esperanza y miedo al mismo tiempo. Una noche, mientras paseaba por el jardín, Alejandro encontró a Clara plantando flores en un rincón olvidado de la mansión. La escena era sencilla, pero profundamente simbólica. Clara, con sus manos cubiertas de tierra, le explicó que quería crear un espacio donde Emilio pudiera sentir paz. La naturaleza tiene una forma de curar que las palabras no pueden, dijo, mientras plantaba una semilla. Alejandro no pudo evitar sentir que ella también estaba plantando algo en su propia vida, la posibilidad de un nuevo comienzo. El papel de Clara en la mansión se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que nadie había anticipado. No solo estaba ayudando a Emilio a sanar, sino que también estaba desafiando a Alejandro a enfrentarse a sus propias heridas. Pero el camino no sería fácil, las tensiones internas y los desafíos externos estaban lejos de desaparecer. El ambiente en la mansión comenzaba a cambiar, pero no todos estaban felices con ello. Marina, cada vez más frustrada por la cercanía entre Clara, Emilio y Alejandro, decidió tomar medidas para recuperar su control. Observaba cada movimiento de Clara, esperando encontrar una razón para desacreditarla. Su resentimiento crecía día a día, alimentado por la idea de que una extraña estaba ocupando un lugar que ella consideraba suyo por derecho. Una mañana, Marina descubrió una oportunidad para sembrar dudas. Aprovechando que Clara estaba ocupada en el jardín con Emilio, entró en su habitación y buscó algo que pudiera usar en su contra. Entre las pertenencias de Clara encontró un pequeño diario donde la joven anotaba sus pensamientos y preocupaciones. Sin dudarlo, Marina lo tomó y comenzó a leer, encontrando pasajes que, sacados de contexto, podían parecer sospechosos. Esa misma noche, Marina se acercó a Alejandro con una expresión de falsa preocupación. «Señor, creo que debería saber algo sobre Clara», comenzó, mostrando las páginas del diario. Alejandro, al principio incrédulo, tomó los papeles y comenzó a leer. Aunque las palabras no eran incriminatorias, las insinuaciones de Marina lograron sembrar una pequeña chispa de duda en su mente. ¿Quién era realmente Clara? ¿Podía confiar en ella tan ciegamente? Clara, ajena a las intrigas, continuaba dedicándose a Emilio y sus tareas en la casa. Notó que Alejandro estaba más distante, pero asumió que se debía a las tensiones habituales. Sin embargo, comenzó a sentirse incómoda por las miradas que Marina le lanzaba, cargadas de malicia. Clara decidió ignorarla, concentrándose en su trabajo y en el bienestar de Emilio, pero una sensación de inquietud empezó a crecer dentro de ella. Las sospechas de Alejandro lo llevaron a instalar discretamente cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa. Quería asegurarse de que no estaba cometiendo un error al confiar en Clara. Durante días revisó las grabaciones en busca de algo que confirmara o desmintiera sus dudas. Lo que encontró no fue lo que esperaba: imágenes de Clara consolando a Emilio, arreglando el jardín y mostrando una dedicación genuina a su trabajo. Mientras Alejandro procesaba lo que veía, Marina no se detenía. Inventó rumores entre los empleados, pintando a Clara como alguien con intenciones ocultas. Los comentarios empezaron a llegar a Alejandro, quien, aunque no quería creerlos, no podía ignorarlos por completo. La presión interna comenzaba a aumentar, y el vínculo que se estaba formando entre él y Clara se veía amenazado por las mentiras de Marina. Un día, mientras revisaba las grabaciones más recientes, Alejandro descubrió algo que cambiaría todo. En las imágenes se veía claramente a Marina entrando en la habitación de Clara y revolviendo entre sus cosas. Las sospechas que había acumulado sobre Clara se desvanecieron al instante, reemplazadas por una mezcla de indignación y decepción hacia Marina. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que había permitido que las inseguridades y manipulaciones afectaran su juicio. El descubrimiento de las acciones de Marina marcó un punto de inflexión. Alejandro sabía que debía confrontarla, pero también que necesitaba recuperar la confianza de Clara, quien había sido víctima de una injusticia. Las tensiones en la casa estaban lejos de resolverse, pero Alejandro estaba decidido a proteger lo que poco a poco comenzaba a considerar como su nueva familia. Sin saberlo, este momento sería el catalizador para enfrentar verdades más profundas que estaban por salir a la luz. Alejandro sabía que el momento de la verdad había llegado. Las grabaciones de las cámaras lo habían dejado sin dudas sobre la culpabilidad de Marina. Esa misma noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, la llamó a su despacho. Marina entró con aire de superioridad, convencida de que su plan había funcionado. Sin embargo,
El semblante serio de Alejandro la desconcertó. «Tenemos que hablar», dijo él, con una voz que cortaba el aire como una daga. Alejandro, calmado pero implacable, colocó frente a Marina las imágenes de seguridad. El silencio en la habitación se volvió insoportable mientras Marina intentaba procesar lo que veía. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Alejandro, su mirada fija en ella. Marina, acorralada, intentó justificar sus acciones, alegando que lo había hecho para proteger a la familia. Pero su voz temblaba, y sus palabras carecían de la convicción que alguna vez tuvo. «¿Protegernos?», replicó Alejandro, su tono cargado de incredulidad. «¿Revisar las pertenencias de alguien y sembrar mentiras es tu idea de protección?». Marina, incapaz de sostener su mirada, bajó la cabeza. Por primera vez, la máscara que había llevado durante años comenzó a desmoronarse. Alejandro, aunque furioso, sabía que debía manejar la situación con cuidado para no desestabilizar aún más el ambiente en la mansión. Clara, mientras tanto, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Esa misma tarde había notado un cambio en Alejandro, pero no entendía la razón. Pasaba el tiempo con Emelio, ajena a las intrigas que giraban a su alrededor. Sin embargo, los murmullos entre los empleados comenzaban a llegar a sus oídos. Clara, acostumbrada a enfrentar desafíos, decidió mantenerse firme, confiando en que la verdad saldría a la luz. Alejandro decidió convocar a Clara al despacho después de su confrontación con Marina. Quería explicarle todo, pero también disculparse por haber dudado de ella. Clara, al entrar, notó la tensión en el aire. Alejandro, con un suspiro profundo, le mostró las grabaciones y le explicó todo lo que había ocurrido. Clara, aunque conmocionada, no dejó que la ira se apoderara de ella. «Solo quiero saber si confías en mí ahora», dijo con voz tranquila pero firme. «Sí, confío en ti», respondió Alejandro sin dudar. Fue la primera vez que Clara lo vio tan vulnerable, tan humano. En ese momento, la relación entre ellos dio un giro significativo. Alejandro no solo veía en Clara a alguien que ayudaba a su hijo, sino a una mujer cuya fuerza y carácter estaban transformando su hogar. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido con Marina seguía presente, y Alejandro sabía que debía tomar una decisión sobre su futuro en la mansión. La noticia de la confrontación se extendió rápidamente entre los empleados. Algunos estaban sorprendidos por la valentía de Alejandro al enfrentar a Marina, mientras que otros murmuraban sobre lo que esto significaría para la dinámica de la casa. Marina, por su parte, estaba destrozada. Aunque intentó justificar sus acciones ante los demás, sabía que su posición en la mansión había quedado completamente comprometida. El enfrentamiento no solo marcó el fin de las intrigas de Marina, sino que también fortaleció el vínculo entre Alejandro y Clara. Sin embargo, las heridas emocionales y las tensiones internas no desaparecerían de inmediato. Alejandro sabía que todavía había mucho por resolver, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando hacia un futuro más claro. La familia que empezaba a formarse bajo su techo enfrentaría más pruebas, pero también más oportunidades de redención y esperanza. El ambiente en la mansión había cambiado. Las tensiones que antes dominaban el día a día comenzaron a dar paso a una calma inesperada. Alejandro, Emelio y Clara parecían formar una unidad que, aunque improvisada, empezaba a sentirse como una familia. Alejandro, quien siempre había evitado las demostraciones de afecto, ahora encontraba pequeños momentos para compartir con Emelio y Clara. Estos gestos, aunque simples, eran un signo de que algo profundo estaba ocurriendo. Emelio, por su parte, se había transformado. El niño tímido y retraído ahora se mostraba más abierto y sonriente. Clara, con su infinita paciencia, se había convertido en su confidente y guía. Alejandro observaba con admiración cómo Emelio buscaba a Clara para compartir sus logros, como el dibujo de una flor que había pintado en el jardín. Aunque a veces sentía celos, sabía que Clara era la pieza clave para que su hijo recuperara la alegría. Una tarde, mientras cenaban juntos en el comedor, Alejandro se permitió algo que nunca antes había hecho: hablar de su esposa frente a Emelio. Fue un momento cargado de emoción, pero también de sanación. Emelio escuchó atentamente mientras Alejandro compartía recuerdos felices, rompiendo el muro de silencio que había construido tras su pérdida. Clara, sentada a su lado, le dio un apretón suave en la mano, un gesto silencioso que decía más que 1000 palabras. Los empleados, aunque inicialmente reacios a aceptar los cambios, comenzaron a notar cómo la mansión se llenaba de una energía diferente.
Las risas de Emilio resonaban en los pasillos, y la relación entre Alejandro y Clara empezaba a despertar susurros entre los más curiosos. Marina, aunque ya no era una figura dominante, observaba desde las sombras, preguntándose si algún día podría enmendar sus errores y ser parte de esta nueva dinámica familiar. Clara, por su parte, enfrentaba sus propios dilemas. Aunque se sentía cada vez más cercana a Alejandro y Emilio, no podía evitar preguntarse si realmente tenía un lugar en sus vidas. Las miradas de los empleados y las tensiones del pasado aún pesaban sobre ella, y a veces temía que todo pudiera desmoronarse. Pero cada vez que veía a Emilio sonreír o a Alejandro abrirse emocionalmente, su determinación de quedarse y ayudar se fortalecía. Alejandro, aunque no lo decía en voz alta, sabía que Clara había hecho algo que él nunca imaginó posible, había transformado su hogar en un refugio. Las heridas del pasado seguían ahí, pero ahora había espacio para la esperanza y la reconstrucción. Una noche, mientras observaba a Emilio y Clara jugando en el jardín, sintió una emoción que no había experimentado en años: gratitud. Por primera vez, imaginó un futuro en el que no estuviera solo. Sin embargo, no todo era perfecto. Las dudas y los temores seguían presentes, tanto en Alejandro como en Clara. Ambos sabían que estaban construyendo algo frágil, y que cualquier conflicto podría poner en peligro lo que habían logrado. Pero también sabían que valía la pena arriesgarse. Alejandro, en un momento de reflexión, decidió que haría todo lo posible para proteger esta nueva conexión, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios. La mansión, que antes era solo un símbolo de riqueza y poder, ahora comenzaba a sentirse como un hogar. Los lazos que se formaban entre Alejandro, Emilio y Clara no eran perfectos, pero eran reales. Cada día que pasaba, las barreras entre ellos se desmoronaban un poco más, dejando espacio para algo más profundo: una familia. Sin embargo, las pruebas que vendrían pondrían a prueba esta conexión, llevándolos al límite de lo que creían posible. El jardín de la mansión había sido olvidado por años, convertido en un terreno árido que parecía reflejar las emociones de quienes vivían allí. Clara, sin embargo, veía en ese espacio un potencial que nadie más notaba. Una tarde, mientras paseaba con Emilio, tuvo una idea: transformar ese rincón olvidado en un lugar lleno de vida y color. «Aquí plantaremos algo hermoso», le dijo al niño, quien la miró con curiosidad, sin imaginar el impacto que esto tendría en su vida. Con el permiso de Alejandro, Clara comenzó a trabajar en el jardín. Los empleados observaban con escepticismo cómo ella cavaba en la tierra con sus propias manos, sin quejarse del esfuerzo. Emilio, contagiado por su entusiasmo, comenzó a ayudarla. Juntos plantaron semillas y regaron el suelo, mientras Clara le enseñaba que la paciencia y el cuidado eran esenciales para que algo floreciera. Alejandro, desde una ventana, los miraba con una mezcla de admiración y nostalgia. Cada día, Clara y Emilio dedicaban horas al jardín. Para Emilio, este proyecto se convirtió en una forma de expresarse y sanar. Mientras plantaba flores y removía malas hierbas, hablaba de su madre, compartiendo recuerdos que antes guardaba para sí mismo. Clara escuchaba con atención, dándole espacio para liberar sus emociones. El jardín no solo comenzaba a transformarse físicamente, sino que también se convertía en un símbolo de renacimiento emocional para el niño. El impacto de esta transformación comenzó a sentirse en toda la mansión. Los empleados, que al principio se mostraban indiferentes, empezaron a unirse al esfuerzo. Algunos trajeron plantas de sus propios hogares, mientras que otros ofrecieron herramientas y consejos. Marina, aunque todavía distante, miraba desde lejos, preguntándose si algún día sería bienvenida en ese nuevo espacio que parecía unir a todos. Una tarde, Alejandro decidió unirse al trabajo en el jardín. Aunque no tenía experiencia, quería compartir ese momento con Emilio y Clara. Mientras plantaba un arbusto junto a ellos, sintió que las barreras que había construido a lo largo de los años comenzaban a desmoronarse. Clara, sin decir una palabra, le sonrió, como si entendiera que este pequeño gesto significaba mucho más de lo que parecía. Con el tiempo, el jardín se convirtió en el corazón de la mansión. Las flores comenzaron a florecer, llenando el aire con fragancias dulces y colores vibrantes. Emilio, inspirado por el proceso, comenzó a dibujar el jardín, creando ilustraciones llenas de vida y detalle. Alejandro, al ver los dibujos, sintió una alegría que no había experimentado en años. Clara, por su parte, veía cómo su esfuerzo estaba dando frutos, no solo en el jardín, sino en las vidas de quienes la rodeaban.
El jardín se convirtió en un espacio de conexión. Allí, Alejandro, Emilio y Clara compartían momentos de risa, silencio y reflexión. Las tensiones del pasado parecían desvanecerse en ese rincón lleno de flores, donde el tiempo parecía detenerse. Alejandro, en un momento de introspección, se dio cuenta de que Clara no solo había traído vida al jardín, sino también a su hogar y a su corazón. Sin embargo, la tranquilidad que el jardín ofrecía era solo una pausa en la tormenta que se avecinaba. Las sombras del pasado y los desafíos del presente seguían acechando, esperando el momento de volver a aparecer. Pero Alejandro, Clara y Emilio sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. El jardín, con su belleza inesperada, era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre había espacio para la esperanza. Una tarde tranquila, mientras Clara revisaba algunas de las pertenencias olvidadas en la mansión, encontró un viejo maletín lleno de pinceles y pinturas. Intrigada, llevó el hallazgo al jardín, donde Emilio estaba sentado dibujando flores. ¿Alguna vez has pintado?, le preguntó, colocando los materiales frente a él. Emilio, tímido al principio, negó con la cabeza, pero Clara lo animó: creo que deberías intentarlo. Quizá descubras algo que te encante. Emilio, aunque dudoso, tomó uno de los pinceles y comenzó a mezclar colores. Al principio, sus trazos eran inseguros, pero con cada movimiento, parecía ganar confianza. Clara lo observaba en silencio, maravillada por la concentración que mostraba. Alejandro, que pasaba por allí, se detuvo al ver a su hijo pintando por primera vez. Era una escena que jamás había imaginado, y sintió un calor inexplicable al ver la sonrisa de Emilio mientras trabajaba. Con el tiempo, pintar se convirtió en una de las actividades favoritas de Emilio. Pasaba horas en el jardín o en el salón, creando paisajes y retratos que capturaban su visión única del mundo. Clara notó que, a través de la pintura, Emilio expresaba emociones que antes no podía poner en palabras. Sus cuadros hablaban de tristeza, pero también de esperanza, mostrando cómo el arte se había convertido en una forma de sanar su corazón herido. Alejandro, aunque no lo demostraba abiertamente, estaba profundamente conmovido por el talento de su hijo. Una noche, mientras revisaba algunos de los cuadros de Emilio, sintió un nudo en la garganta. Había uno en particular que lo dejó sin palabras, un retrato de su madre rodeada de flores, como las que ahora adornaban el jardín. Alejandro, al verlo, supo que Clara había ayudado a Emilio a encontrar una forma de mantener viva la memoria de su madre. El talento de Emilio no tardó en llamar la atención de los empleados. Algunos comenzaron a pedirle que pintara pequeñas obras para decorar sus habitaciones, mientras que otros simplemente admiraban su trabajo con asombro. Incluso Marina, a pesar de su reticencia inicial, reconoció en secreto la habilidad del niño. Aunque aún no encontraba su lugar en esta nueva dinámica, no podía negar que algo especial estaba ocurriendo en la mansión. Clara, emocionada por el progreso de Emilio, decidió organizar una pequeña exposición en el salón principal para mostrar sus cuadros. Con la ayuda de algunos empleados, decoró el espacio con velas y flores, creando un ambiente cálido y acogedor. Alejandro, aunque al principio dudó de la idea, terminó apoyándola. Esto es importante para él, le dijo Clara, y Alejandro no pudo estar más de acuerdo. La noche de la exposición fue un momento inolvidable. Emilio, nervioso al principio, se sintió abrumado por los elogios y el apoyo de quienes asistieron. Alejandro, orgulloso como nunca antes, tomó a su hijo de la mano y le dijo: «Tu madre estaría muy feliz de verte así». Emilio, con lágrimas en los ojos, respondió: «Ella siempre estará aquí, ¿verdad?». Alejandro asintió, conmovido, y Clara, observando desde un rincón, sintió que su misión en esa familia estaba cumpliéndose. El talento de Emilio no solo le permitió expresar sus emociones, sino que también unió aún más a quienes vivían en la mansión. Sin embargo, este nuevo capítulo también trajo consigo desafíos inesperados. Mientras la familia se fortalecía, las sombras del pasado seguían acechando, recordándoles que la felicidad, aunque valiosa, siempre requiere lucha y perseverancia. Alejandro siempre había sido un hombre reservado, guardando sus emociones y recuerdos bajo llave. Sin embargo, la presencia de Clara en su vida estaba rompiendo lentamente esas barreras. Una noche, mientras revisaba unos papeles en su despacho, encontró una vieja carta que había escrito años atrás, pero nunca envió. Era una confesión que no había tenido el valor de compartir con nadie, y el peso de ese secreto comenzó a hacerse insoportable. Clara,
al notar que Alejandro estaba más distante de lo habitual, decidió enfrentarlo. Entró en el despacho con su habitual determinación y le dijo: Alejandro, sé que algo te está preocupando. No puedes cargar con todo tú solo. Al principio, él intentó desviar la conversación, pero el tono cálido de Clara lo desarmó. Con un suspiro profundo, sacó la carta y se la entregó. Esto es algo que he ocultado durante años, confesó. La carta revelaba una historia que Clara jamás habría imaginado. Cuando Alejandro era joven, había tomado una decisión que cambió el curso de su vida y de su familia. Había confiado en la persona equivocada, lo que llevó a la pérdida de una parte significativa de su fortuna y al deterioro de su relación con su propio padre. Este fracaso lo marcó profundamente, llenándolo de desconfianza hacia los demás, y sobre todo, hacia sí mismo. Clara escuchó cada palabra de Alejandro sin juzgarlo. A veces, los errores más grandes son los que nos enseñan las lecciones más importantes, le dijo. Alejandro, que siempre había temido ser visto como débil, sintió un alivio inexplicable al compartir su carga con ella. Por primera vez, sintió que no estaba solo, y que tal vez merecía una segunda oportunidad para confiar y reconstruir. Emilio, ajeno a estas revelaciones, seguía fortaleciendo su vínculo con Clara. Pero Alejandro sabía que su hijo también necesitaba entender el peso del pasado que los unía. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Alejandro decidió hablar con Emilio. Le contó algunas de las dificultades que había enfrentado, no para justificar sus errores, sino para que el niño entendiera que incluso los adultos luchan con sus propios demonios. La honestidad de Alejandro fue un punto de inflexión en su relación con Emilio. El niño, que siempre lo había visto como una figura inalcanzable, comenzó a entender que su padre también era humano. Clara, al observar esta interacción desde lejos, sintió que su trabajo en la mansión estaba logrando mucho más de lo que había imaginado. Pero sabía que este era solo el comienzo, aún quedaban muchas heridas por sanar. Los empleados de la mansión también notaron el cambio en Alejandro. El hombre distante y frío que conocían ahora mostraba destellos de vulnerabilidad, algo que nunca habían presenciado. Aunque algunos seguían siendo escépticos, la mayoría empezó a verlo con nuevos ojos. Marina, en particular, sintió un extraño deseo de redimirse, aunque no sabía si sería bienvenida en esta nueva dinámica familiar. El secreto de Alejandro, aunque doloroso, había abierto una puerta hacia la sanación. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, surgían nuevos desafíos. Las sombras del pasado no desaparecen fácilmente, y tanto Alejandro como Clara sabían que aún había batallas por librar. Pero ahora, con la verdad como base, estaban mejor preparados para enfrentarlas juntos, construyendo una familia que, aunque imperfecta, se fortalecía día a día. Marina llevaba días lidiando con un conflicto interno que no la dejaba en paz. Había pasado de ser la supervisora confiada y firme de la mansión a una figura aislada, consumida por su propia culpa. Ver cómo Alejandro, Clara y Emilio comenzaban a formar una familia solo aumentaba su sensación de remordimiento. Aunque había tratado de justificarse, sabía en el fondo que sus acciones no solo habían sido incorrectas, sino también crueles. Una tarde, mientras observaba desde la distancia cómo Clara y Emilio reían juntos en el jardín, Marina sintió una punzada de arrepentimiento. Sabía que había intentado destruir algo hermoso, algo que ella misma anhelaba en secreto, un hogar lleno de calidez y amor. Decidió que ya era hora de enfrentar sus errores, pero temía que nadie estuviera dispuesto a perdonarla. Aún así, se armó de valor y se acercó a Clara. «Quiero hablar contigo», le dijo Marina, su voz cargada de tensión. Clara, sorprendida, asintió y escuchó mientras Marina confesaba todo, las mentiras, las manipulaciones y los celos que la habían llevado a actuar de forma tan destructiva. «No espero que me perdones», añadió Marina, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo quería decirte que lo siento». Clara, aunque conmocionada, vio en Marina una sinceridad que no había mostrado antes. «Todos cometemos errores», respondió Clara después de un momento de reflexión. «Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos». Aunque no fue una aceptación total, esas palabras ofrecieron a Marina un rayo de esperanza. Por primera vez, sintió que tal vez podría encontrar su lugar en esta familia que estaba renaciendo, no como un antagonista, sino como alguien que deseaba enmendar su camino. Alejandro, al enterarse de la conversación, decidió que también debía hablar con Marina. Aunque sus acciones habían causado mucho daño, sabía que el castigo perpetuo no era la solución.
Marina, le dijo, todos hemos enfrentado nuestras propias batallas en esta casa. Si estás dispuesta a cambiar, también estoy dispuesto a darte una oportunidad. Marina, emocionada y agradecida, prometió demostrar que podía ser una aliada, no un obstáculo. Los empleados, al principio incrédulos ante este cambio de actitud, comenzaron a notar que Marina realmente estaba intentando redimirse. Ayudaba en el jardín, compartía tiempo con Emilio y trataba de reparar las relaciones que había fracturado. Clara, aunque cautelosa, empezó a aceptar su presencia con menos desconfianza, y Alejandro observaba con atención, preparado para intervenir si era necesario. El punto culminante de esta reconciliación llegó cuando Marina ayudó a Clara en un momento crítico. Emilio había caído mientras jugaba en el jardín. Al verlo herido, Marina reaccionó de inmediato, llevándolo en brazos hasta la casa. Su rápida acción evitó una complicación mayor, y tanto Alejandro como Clara vieron en este gesto una muestra genuina de su cambio. Gracias, le dijo Clara, y Marina supo que esas palabras eran el comienzo de un nuevo capítulo. Aunque las heridas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana, la reconciliación entre Marina, Clara y Alejandro marcó un punto de inflexión en la dinámica de la mansión. Por primera vez en años, todos parecían estar trabajando hacia un objetivo común: crear un hogar lleno de amor, comprensión y segundas oportunidades. Sin embargo, aún quedaban secretos y desafíos por descubrir, recordándoles que el camino hacia la redención es tan complicado como gratificante. La mansión dormía bajo el manto de una noche tranquila. Alejandro, sin poder conciliar el sueño, salió al jardín en busca de paz. Allí, encontró a Clara sentada en un banco, observando las flores que ellos mismos habían plantado. ¿No puedes dormir?, preguntó Clara con una sonrisa suave, rompiendo el silencio. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo que aquella noche era distinta, como si algo lo empujara a hablar. Clara, con su paciencia característica, esperó a que él rompiera el silencio. Alejandro, con la mirada fija en el jardín, comenzó a hablar de manera inesperada. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera entrar en mi vida, confesó. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra cargaba el peso de emociones que había reprimido por demasiado tiempo. Clara lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. Sabía que él necesitaba continuar. Alejandro habló de su miedo a confiar, de cómo la pérdida de su esposa lo había dejado vacío y lleno de dudas. Pensé que podía protegerme construyendo paredes alrededor de mi corazón, admitió. Pero tú las derribaste sin siquiera intentarlo. Clara, conmovida, sintió una mezcla de emociones que no podía describir. Aunque su corazón latía con fuerza, también temía lo que estas palabras podrían significar para ellos. Clara, continuó Alejandro, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado, me has devuelto algo que creí perdido, la esperanza. Clara, incapaz de sostener su mirada, bajó la cabeza. ¿Alejandro, yo? Intentó responder, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. No quería herirlo, pero tampoco sabía si estaba lista para corresponder a sus sentimientos. El silencio entre ellos se llenó de incertidumbre y tensión. Alejandro, percibiendo su duda, dio un paso atrás. No espero una respuesta ahora, dijo con suavidad. Solo quería que lo supieras. Lo que has hecho por Emilio, por esta casa, y por mí, no tengo palabras para agradecerlo. Clara, aún sin poder mirarlo directamente, asintió. Siempre quise ayudar, susurró, como si esa fuera la única respuesta que podía darle en ese momento. El momento fue interrumpido por el sonido de Emilio llamando a Clara desde la casa. Clara aprovechó la oportunidad para retirarse, dejándolo solo en el jardín. Alejandro se quedó allí, mirando las flores bajo la luz de la luna. Aunque no había recibido la respuesta que esperaba, no se sentía derrotado. Sabía que el amor, como el jardín que habían creado juntos, necesitaba tiempo para florecer. Clara, de vuelta en su habitación, reflexionaba sobre lo ocurrido. Aunque sentía un profundo afecto por Alejandro, sus propios miedos y heridas la frenaban. Sabía que debía resolver sus propios conflictos internos antes de tomar una decisión. Sin embargo, no podía ignorar la conexión que había surgido entre ellos, una conexión que crecía con cada día que pasaban juntos. El silencio de aquella noche marcó un nuevo capítulo en su relación. Aunque no todo estaba dicho ni resuelto, ambos sabían que algo había cambiado. Las confesiones de Alejandro habían dejado una semilla en el corazón de Clara, una semilla que, con
con el tiempo, podría crecer en algo más. Pero el camino no sería fácil, y los desafíos que enfrentaban aún estaban lejos de terminar. La tranquilidad que empezaba a sentarse en la mansión se rompió con la llegada inesperada de alguien del pasado de Clara. Durante una mañana soleada, mientras Clara trabajaba en el jardín junto a Emilio, un hombre apareció en la entrada principal. Vestía con elegancia, irradiaba confianza y saludó a Clara con una familiaridad que desconcertó a todos. «Clara, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa que dejó a Clara congelada. Su nombre era Gabriel, un antiguo pretendiente que había marcado su vida de maneras complejas. Alejandro, observando desde la distancia, sintió una punzada de celos al ver la reacción de Clara. Aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar notar cómo Gabriel parecía moverse con facilidad por su espacio. Clara, por su parte, estaba visiblemente incómoda, pero no quería ser descortés. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando ocultar su desconcierto. Gabriel, sin perder la sonrisa, explicó que estaba de paso en la ciudad y que no podía perder la oportunidad de verla. La presencia de Gabriel alteró la dinámica de la casa. Emilio, que había crecido cercano a Clara, sintió cierta desconfianza hacia el desconocido. «¿Es tu amigo?», preguntó, y Clara, sin saber cómo responder, simplemente dijo: «Alguien que conocí hace mucho tiempo». Alejandro, al escuchar esto, sintió que su inseguridad crecía. Aunque nunca había sido el tipo de hombre que se comparara con otros, Gabriel parecía todo lo que él no era: encantador, carismático y seguro de sí mismo. A lo largo del día, Gabriel intentó integrarse en las actividades de la casa, especialmente en el jardín donde Clara y Emilio pasaban gran parte de su tiempo. Clara, aunque cortés, mantenía cierta distancia, lo que solo parecía alimentar la curiosidad de Gabriel. Alejandro, incapaz de soportar la tensión, decidió confrontar la situación. «Parece que conoces muy bien a Clara», le dijo a Gabriel, su tono educado pero firme. Gabriel, con una sonrisa confiada, respondió: «Clara y yo compartimos un pasado interesante». Las palabras de Gabriel no hicieron más que aumentar las dudas en Alejandro. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en su despacho, Clara lo encontró sumido en pensamientos. «¿Qué pasa?», preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Alejandro, tras una pausa, le dijo: «Ese hombre, ¿qué significa para ti?». Clara, sorprendida por la pregunta, le explicó que Gabriel era parte de un capítulo de su vida que había dejado atrás, pero que su aparición la había tomado por sorpresa tanto como a él. A pesar de sus palabras, Alejandro no podía evitar sentirse inseguro. Aunque confiaba en Clara, la presencia de Gabriel había despertado en él un temor que no había sentido antes: perder lo que estaba construyendo con ella y Emilio. Este miedo lo llevó a comportarse de manera más reservada en los días siguientes, lo que no pasó desapercibido para Clara. «No tienes por qué preocuparte», le dijo una noche. «Lo que tengo aquí es mucho más importante que cualquier cosa de mi pasado». Gabriel, sin embargo, parecía decidido a quedarse un poco más, alegando que su visita a la ciudad aún no había terminado. Su presencia seguía generando tensión, no solo entre Clara y Alejandro, sino también entre los empleados de la mansión, que murmuraban sobre la situación. Marina, observando desde las sombras, sintió que esta era una oportunidad para recuperar su lugar en la casa, y comenzó a sembrar pequeñas insinuaciones entre los demás. La llegada de Gabriel había puesto todo en jaque. Aunque Alejandro y Clara intentaban mantener el equilibrio, las emociones estaban al límite. Emilio, percibiendo el ambiente tenso, comenzó a retraerse de nuevo, lo que preocupó profundamente a Clara. Era evidente que el vínculo que estaban construyendo no solo estaba siendo probado, sino también fortalecido por las adversidades. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, y el futuro seguía siendo incierto. El cumpleaños de Emilio se acercaba, y Clara tuvo la idea de organizar una fiesta sorpresa para él. Aunque Alejandro dudó al principio, temiendo que la celebración pudiera abrumar a su hijo, Clara lo convenció. «Emilio necesita un día especial, algo que le recuerde que es amado y que hay razones para celebrar», le dijo con una sonrisa cálida. Alejandro, viendo su determinación, aceptó. «Hagámoslo», respondió, aunque aún cargaba una ligera ansiedad. Clara comenzó los preparativos con entusiasmo, involucrando a los empleados de la mansión. Decoraron el jardín con luces y guirnaldas, y prepararon un pastel especial inspirado en los dibujos de Emilio. Incluso Gabriel, que seguía presente, ofreció ayudar, lo que tensó aún más la relación entre él y Alejandro. Marina,
por su parte, se mantuvo al margen, observando desde lejos, pero algo en su expresión indicaba que esta vez no intentaría interferir. El día de la fiesta, Alejandro llevó a Emilio a dar un paseo por la ciudad para mantenerlo distraído mientras Clara y los demás daban los toques finales. Cuando regresaron, Emilio quedó atónito al ver el jardín lleno de colores y rostros sonrientes esperándolo. «¿Todo esto es para mí?», preguntó, con los ojos brillantes de emoción. Clara, acercándose, respondió, «Por supuesto. Es tu día especial». Alejandro, al ver la felicidad de su hijo, sintió que cualquier duda que había tenido sobre la fiesta se desvanecía. La celebración fue mágica. Emilio, que había pasado tanto tiempo retraído y triste, se mostró lleno de vida, corriendo y riendo con los demás niños que Clara había invitado. Incluso los empleados participaron, creando un ambiente cálido y familiar que hacía mucho no se sentía en la mansión. Alejandro, desde un rincón, observaba la escena con una mezcla de orgullo y gratitud. Su mirada se cruzó con la de Clara, y aunque no dijeron nada, ambos supieron que compartían el mismo sentimiento. En un momento de la fiesta, Emilio presentó uno de sus dibujos como regalo para Clara. Era una representación del jardín lleno de flores, con una figura que claramente era ella en el centro. «Tú hiciste que todo esto fuera posible», dijo el niño, abrazándola con fuerza. Clara, conmovida, no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Alejandro, viendo esta escena, se dio cuenta de cuánto significaba Clara para su hijo y para él mismo. Sin embargo, no todo fue perfecto. Gabriel aprovechó la ocasión para acercarse a Clara, lo que provocó que Alejandro se retirara momentáneamente de la fiesta. Clara, notando su ausencia, fue a buscarlo. Lo encontró en el salón, mirando por la ventana hacia el jardín. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó. Alejandro, con un suspiro, confesó: «No puedo evitar sentir que él tiene algo que yo no puedo darte». Clara, tomando su mano, le respondió: «Tú ya me has dado lo más importante, un hogar». El momento entre ellos fue interrumpido cuando Emilio entró corriendo, llamándolos para cortar el pastel. Al regresar al jardín, Alejandro dejó de lado sus inseguridades y se concentró en disfrutar del momento con su hijo y con Clara. La fiesta terminó con risas y abrazos, y el rostro de Emilio reflejaba una felicidad pura que Alejandro no había visto en mucho tiempo. La fiesta no solo marcó un nuevo comienzo para Emilio, sino también para todos en la mansión. Aunque las tensiones y los desafíos aún persistían, la celebración recordó a todos que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la alegría y la conexión. Pero mientras la noche caía y la mansión volvía al silencio, las emociones no resueltas seguían latentes, esperando su momento para salir a la luz. A historia de Alejandro, Clara y Emilio nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar si se tiene el valor de enfrentar el pasado y construir un nuevo futuro. Cada desafío, cada dolor y cada reconciliación demostraron que las conexiones humanas son capaces de sanar heridas que parecían imposibles de curar. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Alejandro? ¿Habrías confiado en alguien como Clara? Déjanos tus reflexiones en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que tocarán tu corazón y te harán reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía.